Hola, profesor, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Bien, gracias. Hola, profe, disculpe la demora. Hola, buenas tardes. No, recién estamos empezando, no hay problema. Bien, muy buenas tardes. Y en la clase pasada vimos varios aspectos de diferentes procesos internos, donde vimos cuál es el proceso sumamente importante en geología que se llama la tectónica, ¿ya? La tectónica funciona en consecuencia de diferentes procesos internos, y estos procesos son derivados básicamente por dos eh, agentes y dos parámetros importantes que son la temperatura y la presión, ¿ya? Entonces, dos juegan de forma bien coordinada, porque muchas veces, aunque la temperatura sea muy alta, la roca puede estar en estado sólido, y eso va a ser justamente por tema de la presión que lo mantiene en este estado, ¿ya? Entonces tiene que considerarlo bien. Y el otro tema que siempre hay que tener en cuenta en esta asignatura, que siempre vamos a hablar en una escala grande. Cuando le digo grande, esto significa un nivel regional, continental y global en este caso, ¿ya? Cuando le digo que fue una ruptura en la roca, se creó una falla que causó un terremoto, un temblor, esa falla va a tener una extensión que no va a ir ni metros en kilómetros, pero en cientos de kilómetros en este caso. Y de la misma forma, cuando hablo acerca de la fusión de la roca, en cuando debajo de los volcanes, esa fusión también va a tener un volumen, un tamaño grande, y también el juego de, por ejemplo, de la presión, que es lo que va a dejar que por ejemplo, esa roca fundida se salga hacia una apertura en la corteza y como una erupción volcánica. Eso también necesita una presión, una condición que lo permite, porque para eso necesita que todo ese volumen o parte de eso se suba, y, y también crea su camino hacia afuera y alcanza a llegar a la superficie, lo que veamos en términos de la erupción es volcánica. Aquí en la portada de esa presentación que lo ocupamos en la clase pasada, teníamos, ese es un tipo de erupción que le había dicho que se forma casi como un fuego artificial. Este tipo de erupción se llama erupciones estrombolianas, que está nombrado detrás de una isla que se llama Stromboli, donde hay un volcán que tiene una erupción que es caracterizado por una panorama como lo tenemos acá y en la portada, y además en términos de los productos llevan, tal como usted puede observar, una cierta cantidad de lava, pero junto con diferentes tipos de materiales que salgan en estado sólido, lo que llamamos tefras, ¿ya? Lo que, como usted puede ver aquí, todo ese líneas o curvas que usted está viendo, estos son proyectiles que son obviamente bien calientes, y eso es lo que dejan una huella como usted está observando aquí en esta imagen. Bien, y le había dicho que cuando hablamos acerca de la placa tectónica, que voy a compartir un apunte al respecto, bien resumido acerca de este tema,
cómo nació ese tema y qué se trata, y un apunte bien sencillo que igual voy a compartir en Loa, y donde usted puede observar que cómo funciona la tectónica, ¿ya? El concepto es bien básico, bien fundamental, algo que lo observamos. Por ejemplo, una simple fenómeno, por ejemplo, un simple fenómeno como que como se hierve el agua en una olla. Se forma una celda de convección, y esa misma celda de convección es lo que forma en la parte astenosfera. ¿Qué es la astenosfera? Esa es la parte líquida que está debajo de la litoosfera, que es la parte de la corteza que está fragmentada y que tiene un espesor que está bien variado, desde 10-12 kilómetros hasta 70 kilómetros. Y debajo de océano tiene la profundidad de espesor de 10 a 12 kilómetros, y debajo de los continentes la profundidad es hasta 70 kilómetros en este caso. ¿Ya? Bien, entonces eso funciona, estos fragmentos se mueven encima de las dos asterósferas, y lo que específicamente es que eso todo lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Porque esos son todos los resumen, toda la descripción, que es lo que usted observa acá, y eso todo están ahí en la presentación, ya lo que vimos en la... Aquí está la falla San Andrés, la famosa falla donde se observa ese fenómeno de manera bien didáctica en ese caso, que se puede observar efectivamente. Lo que quería mostrar aquí es esa que había dicho, que nuestro continente no eran así como lo tenemos hoy día, y teníamos un solo continente al inicio, que donde usted puede ver aquí, igual está nombrado la edad, 225 millones de años atrás. Teníamos un solo continente, que se llama un supercontinente, que es Pangea, y eso era dentro de ese océano que usted puede observar, que se llamaba Pantalazo. Y luego se fragmentó y se formó un mar que se llama Tetis. Ese mar es muy importante porque en este mar se formó el monte o la cordillera de Himalaya en ese caso, ¿ya? Donde usted ve esa parte triangular que se movió hacia el norte y finalmente se pegó con la parte del ese otro continente grande que se llama la Eurasia. Y con ese movimiento que terminó finalmente aquí, incluyendo cuando estamos hablando de Cretácico, el periodo justamente donde fue grandes erupciones volcánicas a lo largo del mundo, en esa parte triangular de la India que está acá, y también en esa parte de Asia que es parte de Rusia, donde tenemos Siberia, ¿ya? Eso también fue las erupciones, y ese momento todos están separados, y eso causó, y también aquí en América del Norte, también teníamos erupciones volcánicas que se llaman Columbia, del basalto de inundación. Eso se llama, que es un basalto que tuvo una extensión muy grande, que era casi como que sea una inundación. Entonces en inglés se llama como Columbia Flood Basalt en ese caso. ¿Ya? Eso también era en esa parte. Todo está justamente en esa época de Cretácicos en ese caso. Y en ese momento, como 65 años atrás, y fue todo eso, donde también fue la extinción de dinosaurios también, y varios otros organismos también que no sobrevivieron estos eventos catastróficos en su momento. Y finalmente hoy día tenemos configuración de continente como tenemos hoy día, y por eso usted ve aquí aparece una línea
descontinua encima de la India, porque geológicamente esa parte está de otro continente, otro supercontinente continente en el pasado. Entonces esa parte es casi como una sutura, casi que sea algo que está tejido aquí por esa línea. Y eso está bien evidenciado y bien fácilmente observable en Himalaya cuando usted va a ir y va a ver esa línea está bien marcada en ese caso. De ahí pasa un río que se llama Indus en ese caso, que también tuvo una civilización en la parte de Pakistán, en la parte donde el río ya llega en el plano en ese caso. Y eso es una cosa que parece que como que sea una creatividad de alguien, eso todo está bien registrado y eso tiene también evidenciado y la evidencia más grande de eso viene de geofísica, que es la geomagnetismo y aparte de eso también hay una evidencia por parte de los fósiles, porque primero este concepto no llegó por la geofísica, pero llegó por temas de la presencia y la distribución de diferentes fósiles en diferentes partes de diferentes continentes y tenía una distribución que se puede justificar con una redistribución de estos continentes y eso era lo que empezó con el concepto de movimiento del continente o el tema de la deriva continental. Pero hoy día este concepto está bien establecido, bien evidenciado. Y lo que hagamos hoy día en este concepto es solamente afinar las cosas, ¿ya? Cómo fue el movimiento, en qué momento el movimiento era lento, rápido o tenía una dirección distinta. Por ejemplo, usted ve aquí la dirección no siempre va a ser exactamente lo mismo, incluyendo por como la cosa cotidiana o otro fenómeno que observamos hoy día, tampoco son así rígidos en ese sentido. Entonces, ese gran continente o supercontinente se dividió en dos partes, la Eurasia y Gondwana. Y Gondwana tuvo varios fragmentos. En caso de la Eurasia, tuvo dos fragmentos importantes, que era América del Norte, es el continente, y tuvimos el parte de Europa y Asia, que era un solo bloque en ese caso, tal como son hoy día en ese caso. Pero en la parte sur, que se dividió en varias partes, que lo llamamos inicialmente el bloque, se llamaba Gondwana, ¿ya? O Gondwanaland en ese caso. Y ya, eso era lo que se dividió en varias partes, como África, en términos de Sudamérica, Australia, y tuvimos Antártica y la India, como lo dije ahí, y también esa Madagascar, esa parte que siempre era así, no es que se separó después, esa parte bien era bien separada desde el principio, y eso también deja, en cuando hoy día, que tiene una diversidad bastante distinta o tiene su identidad bien bastante distinta al respecto a otras partes, ¿ya? Bien, entonces hoy día tenemos la configuración como este. Y tal como les dije, que estos, por ejemplo, estas conclusiones inicialmente llegaron desde paleontología. ¿Y qué es paleontología? Los fósiles, ¿ya? Estudio de los fósiles. Y los fósiles son también dos tipos. Uno es flora y fauna, ¿cierto? Las floras son las plantas y fauna son los diferentes seres vivos y lo que se mueven, ¿cierto? Entonces, en caso de los fósiles también, las evidencias que están dadas por las plantas o la flora son más como robustos, por ejemplo, que los
animales que se mueven, se pueden migrarse de una parte a otra, ¿cierto? Pero en caso de planta, se viven, se crecen en cierta zona geográfica que está marcado por latitudes de su momento. Y como usted puede observar, y estos latitudes que estamos hablando, que están referenciados como serían hoy día, estos también han sido variando, ¿ya? Entonces la ubicación se varía, y eso significa que con tiempo la distribución, el clima, todo se varía, porque el polo inicialmente donde está no va a estar ahí. Ecuador, donde va a estar, no va a estar hoy en el mismo lugar. Y eso está evidenciado bastante bien en términos de los fósiles, que será bien clarito que este otro mapa, que es de Gondwana, ¿ya? Como le había dicho que el Gondwana es lo que se fragmentó en varias partes, Antártica, Australia, Sudáfrica y Sudamérica y África, India, Madagascar, ¿ya? Eso todo. Y entonces, ¿qué es lo que usted observa con estas bandas o líneas que están presentes? Estas bandas indican la distribución que lo que encontramos, porque eso lo encontramos así, como tenemos los continentes hoy día. Entonces encontramos, en caso de Sudamérica, y en esta banda lo encontramos los fósiles, ¿ya? Y de los diferentes tipos de los organismos, diferentes tipos de mamíferos, otros animales, reptiles, ¿ya? Y eso lo encontramos en diferentes bandas y estas bandas lo indican que esos tenían una distribución, estaban conectados en su momento y esos son tan como claritos que como que sean como la zona entre diferentes latitudes, ¿cierto? Y eso fue el primer paso de esa historia, ese concepto o la teoría que fue después fue evidenciado por geomagnetismo. Porque el geomagnetismo establece que diferentes momentos en la historia de la Tierra, en su evolución desde 4.600 millones de años atrás, desde ese momento hasta ahora, y especialmente desde 3.800, donde el planeta o la Tierra ya se solidificó. Desde ese momento tenemos las rocas más antiguas, ¿ya? Desde ese momento la ubicación de los polos no son constantes, se mueven y hasta intercambian sus lugares en ese caso. Y eso todo está registrado en los sedimentos y eso se estudia en paleomagnetismo, ¿ya? Y eso es otra evidencia más concreta al respecto a movimientos de los continentes o las derivas continental en ese caso, ¿ya? Entonces ese concepto, este tema no es una teoría, una hipótesis, estos son hoy día están bien establecidos y no están de ninguna forma están disputados. Y aparte de todos estos animales que había mencionado, también encuentran, tal como dije, que fósiles de las plantas o flora son más concreta la evidencia. ¿Por qué? Porque no se mueven de su lugar en ese caso. Y eso, hay algunos de estos fósiles, y muchos de eso han encontrado en formaciones donde tenemos carbón, porque carbón cuando se deposita y deposita en la parte continental y también deposita con
con acumulación de las plantas en diferentes partes pantanosas, y eso deja mucha evidencia en términos de fósiles, desde sus hojas hasta los troncos y todo en ese caso. ¿Ya? Entonces, eso todo se estudia en paleontología, entonces diferentes líneas de geología y geofísica y evidencian el movimiento de las placas, que es la raíz y la base de placas tectónicas. Y tal como había dicho en la clase, que la placa tectónica viene de latín, que eso se llama construcción, porque en este caso no es solamente el movimiento, que era el concepto de deriva continental, que se muevan, pero aquí en caso de placa tectónica no hablamos solamente su movimiento, pero hablamos también construcción y destrucción de la placa. ¿Dónde se construye la placa? En la parte donde tenemos dorsales, que dice ridge acá, se llama dorsal. Y esa parte es donde se construye la placa, que también se llama margen divergente, ¿ya? De ahí se construye la placa. Eso todo es también más detallada en la parte de la presentación que ocupamos en la clase anterior, que voy a dejar en Loa, ¿ya? Y esa parte donde tenemos la fosa y la parte de subducción, y esa parte es donde destruye la placa. Tal como la naturaleza, algo que se crea tiene que destruir también, ¿cierto? Tiene que terminar. Entonces, de la misma forma, se construye la placa, también tiene que destruir. Y eso es lo que pasa justamente durante ese proceso de... Y la masa total se conserva, porque cuando se funde, se va dentro del manto, la astronosfera, ¿ya? Entonces esta circulación va a continuar en este proceso. Bien, entonces, ahora voy a dejar hasta aquí esta parte, que será más bien una parte complementaria de lo que vimos en la clase anterior. Bien, ahora vamos a ir a la parte de geofísica, donde o geofísica propiamente tal, donde vamos a ver la parte de gravimetría, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar esa presentación, y también hay algunas cosas, porque había compartido otras cosas en la clase anterior, que era el tema de los vectores, y también había dicho que repasan la parte de cálculo como integral, diferencial, y también algunos otros conceptos de álgebra, que de repente nos va a tocar a ocupar estos conceptos. Pero hoy día, estoy recordando para que ustedes sigan repasando esa parte, porque vamos a ocupar aquí en esta asignatura. Bien, entonces, cuando hablamos de gravimetría, básicamente vamos a ver dos partes. Primero, el concepto de la gravedad, que es un fenómeno terrestre que también nos distingue con otros planetas también en este caso. Bien, entonces, porque es la gravedad que tenemos que nos permite a caminar como caminamos, porque no podemos caminar ni en satélite de nuestro planeta en la Luna, como hemos visto, como caminan astronautas que han aterrizado a la Luna en este caso. Pero ese fenómeno de gravedad tampoco es constante a lo largo de nuestro planeta. Eso también se varía. ¿Y por qué se varía? Porque nuestro planeta no es isométrico, no es isotrópico, ¿ya? Porque tiene mucha variación tanto en su forma como en su constitución o su composición en ese caso. Entonces,
vamos a diferentes partes, vamos a tener diferente distribución de la masa, porque gravedad viene desde la masa y la distancia entre diferentes masas, que vamos a repasar un ratito más. Usted, estoy seguro que han visto ese concepto de la gravedad en mecánica, ¿cierto? Pero vamos a repasar eso y vamos a ver algunas otras cosas adicionales que son, eh, por ejemplo, materia de este curso. Y por otro lado, vamos a ver otro concepto que se llama prospección gravimétrica o gravimetría simplemente, porque gravimetría es uno de los métodos geofísicos que ocupamos para prospección de diferentes recursos, que sean recursos hídricos, metálicos, petrolíferos, por ejemplo, de petróleo, ¿ya? Podemos ocupar para otros fines también en ingeniería, por ejemplo, en las construcciones, ¿ya? Entonces, ese concepto vamos a abordar en esta clase. Bien, tal como le comenté en la introducción, que ese fenómeno, este parámetro de la gravedad, que básicamente midamos en un parámetro que se llama aceleración de la gravedad, ¿cierto? Que viene desde el concepto de campo de gravedad que fue primero dado por el científico Newton, Isaac Newton, ¿cierto? Y eso, esa distribución, tal como le dije, que se varía por diferentes motivos, le mencioné el tema de distribución de la masa, distribución de la composición, diferen- variación en la forma, pero también hay otro aspecto que igual vamos a mencionar. Pero uno de esos es simplemente la rotación que tenemos de nuestro planeta, porque el planeta no está estático, ¿cierto? Siempre está en revolución, ¿cierto? Y también una traslación, el movimiento alrededor de, primero su eje y también alrededor de un órbito que es alrededor del Sol, ¿cierto? Y esa distribución, por ejemplo, esta variación, por ejemplo, igual se causa por una fuerza centrifugal que causa por este movimiento. Entonces, esa fuerza también es distinta, tiene diferentes magnitud en la parte ecuador y en los polos. Y es por eso mismo, cuando usted va a medir la aceleración de la gravedad, ocupando más bien un péndulo, por ejemplo, que ocupamos para este propósito, usted va a tener diferentes valores. Y esta variación, como les dije, por varios factores, están representados, por ejemplo, acá en este mapa, que hay diferentes partes donde tenemos los valores altos, bajos, dentro de nuestro continente, nuestro planeta en este caso. Y tal como le dije, que ese concepto viene de el tema de campo gravitacional. ¿Y qué es campo gravitacional? Que una masa, si está más grande, lo atrae en otra masa más chica hacia otro, ¿ya? Este es una de las razones que no todos los
planetas que están circulando en sus órbitas alrededor del Sol sin chocarse, eso todo, porque ya han llegado a un equilibrio en ese sentido y también esa distribución, por ejemplo, en caso de Saturno, por ejemplo, usted puede ver que en nuestro sistema solar existe, por ejemplo, un cinturón de asteroides, ¿cierto? Que son básicamente rocas que está en rotación, está en movimiento en este cinturón alrededor de, tal como otros, los planetas. Entonces, ¿por qué estas rocas o estos cuerpos extraterrestres no consolidaron y formaron un otro planeta? ¿Por qué quedaron así? Eso también es una pregunta importante. Una de la razón de eso fue que no pudieron consolidarse para formar otro planeta porque había efecto de los planetas grandes como Saturno ya formado y grande, entonces no lo permitía obviamente que tengan esa cohesión para formar un planeta. Entonces quedaron, porque en caso de nuestro planeta, en su interior, en la parte más interna de nuestro planeta, la composición es muy similar a los asteroides. Entonces, eso era la parte inicial de la Tierra, lo que se formó más bien como que sea cualquier tipo de la construcción, tiene que comenzar de algo concreto. De ahí usted, con esa fundación, usted lo construye. En caso de nuestro planeta también fue así. Y todo lo que usted ve, que es lo que son más hacia afuera, los mantos, eso todo, todos fueron como la evolución de la consolidación o la cuestión, lo que se formó finalmente en nuestro planeta. ¿Ya? Ese proceso largo, porque Tierra o nuestro planeta no se formó en un día por otro, ¿ya? Se tomó su bien tiempo geológico, tal como le comenté, que digamos que nuestro planeta son 4.600, 4.700 millones de años, pero, pero no eran sólidos como tenemos hoy día. Se solidificaron alrededor de 3.800, 3.500 años atrás, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al respecto a cómo se formaron y cómo están evolucionando nuestro planeta Tierra, que es un planeta único en muchos aspectos, el único que permite obviamente eh, hospedar obviamente los seres humanos y el ser humano aquí, habitante de este planeta. Bien, volviendo al tema de la fuerza gravitacional, este tema que usted debería haber visto en mecánica, en cursos de física, que está dado por la fuerza gravitacional.
que se representa por letra F, tal como la fuerza, cualquier fuerza que lo ocupamos en cualquier ecuación. Y ese campo gravitacional o esa fuerza gravitacional depende a la masa. Y siempre cuando hablamos de la gravedad, siempre van a ser dos cosas, porque eso está basado por la atracción de una masa a la otra, ¿ya? Por eso esta fuerza siempre va a ser proporcional a el producto o la multiplicación de las dos masas y siempre va a ser inversamente proporcional a la distancia. ¿Por qué? Si dos masas son muy cercanos, si están muy cercanas, ¿qué va a pasar? Va a ser una atracción mayor, ¿cierto? Entonces la fuerza gravitacional va a ser mayor y a la forma que vamos a aumentar la distancia, la fuerza gravitacional va a seguir bajando. Y si lo observamos, si lo experimentamos, tal como lo hizo Isaac Newton en este caso, y llegó a la conclusión que esa disminución es como que sea una, eh, un decrecimiento, una baja, tanto que sea inversamente proporcional a eh, la distancia cuadrada entre las dos masas. ¿Ya? Tal como usted ve aquí, el ejemplo es de en nuestro satélite natural, la Luna, y aquí tenemos nuestro planeta y la Tierra, y si hay que calcular cuánto sería la fuerza gravitacional entre los dos, hay que medir la distancia, que va a ser en este caso h, la distancia entre los, la Luna y la Tierra, y el otro va a ser h. Bueno, Profe, disculpe, me perdí que era M1 y M2. Masa, pero... dos masas, una masa y otra masa. En este caso, en este ejemplo, en las dos masas son planeta Tierra y aquí está la Luna. ¿Ya? Entonces, Ah, ok. M2. Eso puede ser cualquier objeto, pero para entender como campo gravitacional de la Tierra, entendemos entre ese dos. Entonces, en esta ecuación, que es lo que tenemos acá, eso va a cambiar a... entonces, D en este caso va a ser la distancia desde la Tierra a la Luna, que va a ser h en este caso, y desde el centro, porque siempre cuando hablamos de la distancia, tiene que considerar el centro de este objeto o la masa en este caso. Y entonces la distancia d va a ser r más h en este caso, cuadrado, ¿cierto? Y m1 y m2 van a ser masa de la Tierra y de las lunas en este caso. Eso va a ser el campo gravitacional que vamos a tener entre estos dos objetos eh, que son Luna y nuestro planeta. Y cuando hablamos de este tipo de ecuación, siempre consideramos un constante, que en este caso este constante se llama el constante universal de gravitación o constante de gravitación universal, que tiene este valor, 6,67 multiplicado por 10 elevado a menos 11, ¿ya? Que va a tener esta unidad
Pero, ¿por qué va a ser esta unidad? Porque M1, M2 van a terminar como kilogramo cuadrado, ¿cierto? Y la distancia va a terminar en metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, la fuerza tiene la unidad que va a ser kilogramo. eh, ¿Y qué va a ser más en ese caso? El metro por segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces, por eso usted va a tener la, el valor de esta de unidad de este constante, va a ser que deja que la unidad tiene que ser de la fuerza, ¿no? Fuerza es masa más aceleración, ¿cierto? Masa es kilogramo y aceleración va a ser metro por segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces, con eso se determina la unidad de constante universal de gravitación o constante gravitacional universal en ese caso. Bien, ese fue el concepto básico de la gravimetría. Entonces, si le digo ahora que aquí lo mismo que consideramos la masa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es la masa? Masa depende a dos cosas, el volumen y la densidad. Entonces, cuando tenemos el mismo volumen, la cosa que nos interesaría o será suficiente va a ser la medición de la densidad. Si hablamos de materiales o los objetos terrestre o planetario, usted no tendrá la posibilidad de medir su masa directamente, ni va a tener la posibilidad de medir su volumen exactamente, pero va a tener la posibilidad de medir la densidad. Si usted recuerda, en caso de los parámetros físicos, son de dos tipos. Uno que se llama los parámetros intrínsecos. El otro son que se llama, ¿cuál será la cosa, lo contrario? Extrínseco, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa estos dos parámetros, intrínseco y extrínseco? Intrínseco significa que esa propiedad no depende a tamaño. ¿Qué significa eso? Porque esa propiedad no depende a tamaño, significa que va a ser lo mismo en diferentes direcciones, no va a depender a cuál es la dimensión que tienes. Bien, eso resuelve el problema que no vamos a ser capaz de medir la masa o volumen directamente a los diferentes, por ejemplo, cuerpos terrestres, por ejemplo, ¿ya? Porque como le dije al inicio, que en geología, tanto tiempo como los espacios o tamaño son muy grandes, no son los tamaños que ocupamos en la medición en construcción o en la ingeniería o en otras cosas, son muy grandes. Entonces, si tengo una posibilidad de que sea un parámetro
que nos da la información que no depende a tamaño. Eso va a simplificar nuestra vida en ese caso. Eso justamente hace la densidad, porque densidad es un parámetro intrínseco. Entonces, si tenemos eh, que considerar la masa, que es difícil a, a medir directamente, y ni volumen, y para la gravimetría o la gravedad necesitamos la masa, ¿cierto? Pero tenemos algo que nos puede dar la información si lo dejamos como volumen, como constante. Si fijo el volumen, que voy a considerar el mismo volumen, ya acá o en otra parte, entonces la única cosa que va a variar va a ser la densidad. Y la densidad es un parámetro intrínseco, entonces si lo puedo medir, estoy midiendo indirectamente la gravedad, ¿cierto? Por eso el, el método geofísico de gravimetría es la medición efectivamente de la densidad, ¿ya? No se mide la gravedad directamente. Y como le dije inicialmente, para medición directa de la gravedad o la aceleración de la gravedad, lo que mide eso es mediante un péndulo, ¿cierto? Y eso obviamente usted no lo puede hacer en caso de los materiales o los fenómenos terrestres, porque cuando hagamos el uso de los péndulos, eso también tiene muchas limitaciones. Si usted acuerda de, de uso del péndulo, hay ciertas cosas que nosotros no lo consideramos. Por ejemplo, la fricción del aire, ¿cierto? Una de las cosas. Entonces, cuando hay péndulos que son para mediciones más certeras, ese tipo de péndulos son ubicados en una caja que está libre de viento o el aire para que no haga ninguna por ejemplo, ninguna diferencia por estos efectos, ¿ya? Entonces, básicamente, quería que, tal como había dicho otras cosas, si recuerdan, en geofísica ocupamos harto diferentes tipos de proxy. Proxy significa que midamos algo, pero eso representa algo otro. Aquí vamos a medir la densidad, pero eso es en realidad una medición de la gravedad. Por eso el método geofísico que ocupa la medición de la densidad, pero como un proxy de de gravedad, y se llama gravimetría o método gravimétrico. ¿Ya? Importante a tener en consideración. Entonces, ¿dónde vamos a ocupar este método que es utilizado básicamente donde tenemos cierta diferencia, cierta anomalía? Si usted recuerda, una palabra que ocupamos también en la clase iniciales que se llama anomalía. ¿Qué es anomalía? Anomalía es un valor que puede ser más o menos o diferente a su entorno o su alrededor, algo que se resalta, ¿ya? ¿Ya? Algo está, yo no, usted está pasando y de repente llega un cambio que es bien, eh, por ejemplo, que se nota al tiro, que entonces ese tipo de cosas se llama anomalía, algo que
es distinto, ¿ya? Lo que se nota. Entonces sí tengo que ocupar el método gravimétrico. ¿Cuál es el parámetro y cuál es la anomalía que vamos a ocupar? Va a ser de la densidad, que la densidad debe ser distinta a la diferencia de alrededor o el interno en este caso. Por ejemplo, en este caso se puede ocupar este método para prospección, por ejemplo, de petróleo, porque el petróleo tiene una densidad muy distinta al agua o obviamente a los sedimentos donde se hospeda. Pero ese líquido es el petróleo, no es el agua. ¿Cómo vamos a saber? Vamos a saber desde la diferencia en la densidad que midamos en gravimetría. Porque el petróleo, donde se encuentra en la roca sedimentaria, encuentra junto con el agua. Esa agua se llama agua de la formación o formation water en inglés. Y también encuentra muchos sales también junto y también puede encontrar gases dependiente a la presión a que se encuentra esa estructura que lo llamamos como un trapo estructural o structural trap en inglés, ¿ya? Donde se hospeda, donde se acumula los gases y petróleo. Si no hubiera sido una estructura, lo que restringe su movimiento, el petróleo va a desaparecer, ¿cierto? O va a ser como una fuga, realmente, ¿ya? Porque para que encontramos petróleo como un reservorio, es muy importante que sea atrapado, sea acumulado en ciertas estructuras geológicas que están, que se llaman como structural trap, ¿ya? Y entonces cuando vamos a ocupar el método gravimétrico, vamos a ocupar este método para ubicar dónde se varía la densidad. Y donde se varía la densidad, obviamente vamos a encontrar la anomalía de la densidad que va a ser distinta para el agua que va a estar presente, de agua de la formación, como le dije. Las gases, si están presentes, van a tener otra densidad y si tenemos petróleo, van a tener otra densidad. Entonces, de esa forma, podemos localizar un reservorio o un yacimiento de petróleo, por ejemplo, en ese caso. Y también otros minerales y otro tipo de recursos, como recursos geotérmicos, donde podemos encontrar un reservorio geotérmico donde tenemos agua termal, que también tiene una densidad distinta porque lleva más sal que agua subterránea en este caso, ¿ya? Entonces eso también podemos encontrar utilizando este método gravimétrico en este caso. Bien. Inicialmente le comenté que por qué vamos a tener la variación en la gravedad. Les dije acerca de la masa, porque de ahí nace este concepto de la gravedad, ¿cierto? De la masa multiplicado por la otra masa con quien está en atracción y la distancia entre los dos. Pero aparte de eso, sabemos que nuestro planeta está en moción, ¿cierto? Está la rotación por su eje, también está otra rotación por su órbito alrededor de la Tierra, y ese tipo
de movimiento causan una variación en la gravedad, en diferentes partes. Entonces, ese movimiento, la rotación por su eje, va a causar una fuerza centrífuga, y esa fuerza centrífuga, ¿qué es lo que va a causar? Va a causar diferentes sentidos y diferentes tipos de la fuerza en diferentes partes, desde Ecuador hasta los polos en ese caso, que vamos a ver en ratito más. Después, nuestro planeta tampoco es una esfera, no tiene una forma geométrica y tiene una forma más bien que es su propia, lo que llamamos geoide, y esa forma ni es esfera ni es un elipsoide realmente en ese caso, tiene una forma bastante particular. Entonces, eso va a causar que otra cosa que había dicho, que nuestro planeta tampoco es isométrica. En caso de que sea una esfera, va a ser isométrica, ¿no? O sea, la radio va a ser igual en diferentes partes, pero aquí en caso de geoide no es así. Entonces, vamos a tener la variación por este motivo, y además, cuando tenemos nuestro planeta, si recuerdan, desde diferentes figuras que vimos de la composición de nuestro planeta, la parte de astronósfera, manto superior, manto inferior, núcleo interno, externo, vimos que en la parte del núcleo es la parte sólida, y esta parte es donde se concentra la, la masa de nuestro planeta, que esta parte está muy densa también por la presencia de los metales como níquel, hierro principalmente, ¿cierto? Y entonces eso deja que nuestro planeta no es isotrópico, su masa no está distribuida de igual forma. Masa está concentrado en la parte céntrica. Si está en la parte central, ¿dónde va a reflejar este efecto? En la parte de Ecuador. ¿Ya? Entonces, ese efecto de masa va a ser más pronunciado en el Ecuador en ese caso, ¿ya? Donde tenemos esa distancia más cercana. Entonces, en este método, que se llama método gravimétrico o la gravimetría, vamos a ocupar un método que se llama método estático, ¿ya? Porque este método está basado en un fenómeno que es estático, y además es un fenómeno natural que ocupamos en este caso. Vamos a ocupar el campo natural de la gravedad de cualquier material terrestre en este método. El campo magnético también es un método eh, del mismo, misma característica en ese caso. Bien. Voy a tomar una pausita de como 10 minutos. Voy a volver a 20:45, ya, en como 13 minutos, ya. Dame una pausita, por favor. Ya, profe, gracias. Bien, entonces, tal como estaba contando acerca del método gravimétrico, que ese método, en lugar de medir la gravedad o masa propiamente tal,
se mide la densidad, porque densidad es un parámetro intrínseco de cualquier material. Si uno mide en un punto, sería lo mismo en caso de que el método el material es isotrópico, no se cambia o varía su densidad en cierto lugar, ¿ya? Y obviamente esta variación, estoy hablando que no sea por diferentes porque si lo consideramos a nivel terrestre, obviamente la variación va a ser bien significativa, ¿no? Porque diferentes partes de nuestro planeta no son uniformes, no son eh, isotrópicos. Bien, eso lo hay que tener en consideración. Bien, y lo ocupamos este método también para prospección de diferentes materiales, diferentes recursos, donde efectivamente la densidad es el parámetro que representa la anomalía en este caso. Y la variación en este parámetro son básicamente por tres diferentes factores y aparte de la distribución de la masa, que no es uniforme, pero ¿por qué no es uniforme? Porque nuestro planeta, su interior no es uniforme, no es isotrópico. Tenemos el núcleo que es sólido, después tenemos una capa que es líquida, nuevamente hay una capa que es sólida, nuevamente tenemos una capa que es líquida y finalmente la parte exterior es otra vez una capa sólida. Entonces tenemos una distribución de la masa bien variada y la densidad obviamente desde sólido a líquido se varía mucho y además tenemos nuestro planeta en su moción y esta rotación igual causa la variación entre la gravedad en diferentes partes y además esta masa está más concentrada en la parte central, entonces el efecto es mayor en la parte más central de nuestro planeta, que va a ser más bien Ecuador, y si vamos hacia los polos, obviamente los efectos van a ser distintos en este caso de ese parámetro. Ya, entonces, esa variación es importante a reconocer y ocuparla para hacer diferentes tipos de mediciones y diferentes tipos de la anomalías en ese caso. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle este tipo de la variación, por qué es, cómo se llama ese tipo de la variación y cuál es, por ejemplo, como le comenté, y no simplemente podemos hacer una medición de la gravedad en algún punto, pero nosotros teníamos que considerar la distribución y la configuración de nuestro planeta en su forma natural, que es una forma geoide, ¿ya? Eso hay que considerar. Entonces, una de las cosas que ya hablemos, que en qué parte de nuestro planeta estamos, en qué latitud estamos, hay que considerarlo cuando hablamos acerca de la gravedad. Entonces, la primera conexión vamos a realizar tiene que ser por el tema de dónde estemos, ¿ya? En qué parte estamos y eso tenemos que considerar. ¿Y por qué va a ser eso? Porque la fuerza centrífuga va a ser máximo donde tenemos el ecuador, ¿ya? Y si vamos hacia los polos, ese efecto va a llegar a cero en ese caso, ¿ya? Entonces, aquí viene otro tema. Aquí nosotros no tenemos estaciones donde se lanzan los cohetes hacia la atmósfera y lo que dejan los satélites en... Entonces, aquí también viene el tema de la gravedad.
¿Y por qué diferentes estaciones que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, en Japón, en la India, donde están ubicadas estas estaciones, son efectivamente toma en consideración dónde es el efecto de la gravedad? Debe ser la mínima para que este lanzamiento de cohetes para ser más fácil también en ese caso. ¿Ya? Entonces, en qué latitud van a estar ubicados en algunos países, eso es muy importante a considerar, ¿ya? No solamente latitud, otros aspectos también, pero tiene que considerar porque para cualquier lanzamiento de un cohete es muy importante que se salga de la fuerza gravitacional de la Tierra, ¿no? Porque tiene que superar eso para que salga y salga de la atmósfera, que esa es la parte eh, que tiene que superar y para que llegue a su órbita donde tiene que estar presente. Y luego también tiene que estar en un equilibrio para que mantenga en ese lugar, ¿cierto? Esos son importantes. Y usted ve que muchos de este tipo de las misiones o ese tipo de lanzamiento también se resultan en los fracasos. Y esos también son los errores en los cálculos en este tipo de los parámetros, tanto como la velocidad, su inclinación y varios otros que hay que considerar. Pero uno de los factores es efectivamente el efecto de la gravedad que tiene que superar en este caso. Bien, el otro es que tenemos que considerar el tema de la altura. Y es cuando hablamos de la altura, ¿por qué lo consideramos eso? Porque nuestro planeta no es como esfera, no es como que sea así parejo en términos de su elevación. No tiene la misma elevación o los mismos planos en todas las partes. Y eso se varía. Entonces, lo que consideramos va a ser una superficie que va a ser representar como entre medio, entonces algo está más alto que eso, algo está más bajo, ¿ya? Tal como el nivel de mar, como lo consideramos en ese caso. Entonces, tenemos que considerar cuánto se mide realmente en términos de la altura desde el nivel del mar, que igual hay que hacerlo esa corrección. Y esa corrección siempre lo presentamos en términos de delta, ¿ya? Ese delta G en ese caso. Si usted está viendo aquí los parámetros, lo que tenemos acá, como lambda que tenemos acá presente, eso, todos estos parámetros vamos a ocupar en los ejercicios que tenemos que desarrollar. Entonces, aquí no lo estoy haciendo porque vamos a hacer eso aparte cuando lo hagamos, los diferentes ejercicios, los cálculos a base de estos conceptos, ¿ya? Bien, porque recientemente le había mostrado una otra presentación donde teníamos la transformación de las coordenadas. Ahí mismo justamente había mención de este parámetro de lambda, que es lo que hay que considerar en términos de la latitud, en qué latitud estamos presentes, porque en este caso el parámetro lambda es lo que representa la latitud y algo que estaba en otro PDF que había mostrado al inicio de la clase. Bien, entonces ese es el otro concepto de la corrección que uno tiene que hacer en los parámetros
Y entonces hay que considerarlo altura geométrica. ¿Por qué geométrica? Porque nosotros, por efectos prácticos, ocupamos una capa, una forma geométrica, pero en realidad no es así, porque en realidad la, la superficie va a determinar la topografía. Entonces, la variación en la altura, la profundidad, eso todo, ¿ya? Entonces, consideramos en ese caso la altura desde del nivel del mar en ese caso. ¿Ya? Lo que está considerado aquí, la corrección de aire libre en ese sentido. Bien, entonces, luego viene otro tipo de la corrección que es más importante y donde justamente viene el concepto del geoide que uno tiene que considerar, que es la corrección de Vogler, ¿ya? Ese es otro parámetro que vamos a hacer los cálculos donde vamos a tomar en este caso. Y el otra topografía, lo que está en su alrededor, como dice la topografía circundante, igual va a afectar, porque cualquier masa que está presente va a afectar otra masa. No es que voy a considerar esta masa y otra masa, ¿ya? Entonces, si hay otro cuerpo, otra, igual va a tener su efecto. Entonces, no puedo, aunque consideramos dos en ese caso, pero no podemos negar, no podemos dejar al ladito el efecto del otro, ¿ya? Entonces siempre hay que tener ese tipo de consideración que nuestra medición no es y no va a ser independiente de los errores. Entonces siempre hay que hacer los errores que van a ser causados por este tipo de interferencias, ¿ya? Después, el tema de la marea, porque eso lo dije, el efecto de los objetos o los mismos cuerpos terrestres y la variación en la topografía, eso todo lo que va a afectar, pero aparte de eso hay un fenómeno muy común, lo que conocemos es el efecto de marea, ¿cierto? La marea, lo que observamos cuando la luna está más cerca, obviamente, los efectos de la fuerza gravitacional de marea hacia nosotros. Entonces no es que el planeta Tierra es grande, entonces no tendrá ningún efecto eh, de su satélite que está más pequeño en comparación. No es así. Todos van a tener su efecto, tal como está observado en ese fenómeno tan conocido. Y porque por eso usted ve las olas que tenemos del mar, obviamente está sujeta obviamente por la luna, lo que lo lleva y lo tira y lo que se forma obviamente las mareas en este caso. Y esta marea usted lo observa ¿dónde? En el agua, ¿cierto? Pero esa marea, lo que está causado por la luna, igual se afecta a otros tipos de cuerpo de agua, incluyendo aguas subterráneas que son más someras en ese caso, ¿ya? Eso también es importante atender. Entonces, todo ese tipo de movimiento, los efectos de otros, como terceros en este caso, que afectan las mediciones en este caso. Después, hay que ver el tema mismo de instrumentos. Voy a mostrar algunas imágenes de los equipos que ocupamos para la medición en la gravimetría y eso obviamente van a tener efecto por diferentes
fenómenos climáticos, incluyendo el efecto después del uso, después el traslado, porque este equipo es bien sensible, porque depende a una cosa que es simplemente el movimiento, la fuerza, la gravedad. Entonces, el manejo de ese equipo es muy importante en este sentido. No es que tiene que hacer la medición de la electricidad o conductividad o el otro parámetro. En este caso, este equipo, en ese sentido, es muy sensible en cualquier tipo de traslado, movimiento, también de efecto de clima en ese sentido. Eh, Este tipo de la corrección obviamente va a depender a diferentes equipos que uno lo ocupa y también va a depender por ejemplo, la experiencia y también varios intentos de uso de los equipos en ese caso, ¿ya? Es importante tener en consideración que puede dar valores más que es correcto, más positivo o negativo en ese sentido, que igual hay que corregir, ¿ya? Porque no es solamente que va a aumentar el valor, puede disminuir también dependiente a las mediciones en ese caso. Entonces, ¿dónde se aplica este método? Básicamente, aplica obviamente donde vamos a tener mayor densidad. Obviamente dice la masa, pero eso masa va a ser efectivamente reflejar en términos de la alta densidad o la densidad mayor. Dique, por ejemplo, diques son las rocas, que son las rocas ígneas que van a ser eh, atraviesan en otras rocas, ¿ya? Que roca ya formada, pero por la grieta o la fractura una roca existente, si mete una roca fundida y eso cuando se solidifica se forma un dique, ¿ya? Esos van a ser bien claritos para que van a ser distintos a la roca que está en su alrededor y además van a tener una tendencia que va a ser bien controlada por ciertas estructuras, en este caso, por donde se, se pasa o se solidifica la roca fundida o magmas, en este caso, en el interior de la Tierra, ¿ya? Di que se forma en el interior de la Tierra, ¿ya? Por este caso. Y también podemos ver diferentes tipos de recursos donde tenemos una diferencia en la densidad, como en caso de carbón, que es muy liviano en comparación con una roca, y porque carbón se forma desde los remanentes diferentes de plantas, y esa planta, obviamente, cuando se pasa por ese proceso de la carbonificación, y eso eh, causa que todo el agua que estaba presente, humedad, se desaparece y eso deja que la roca es muy liviana y lo que se forma los de carbón como el producto. Y ese entonces representa una diferencia en la densidad y además puede ser depósito de sal. Por ejemplo, la salmuera que tenemos en los salares tiene una densidad distinta y además podemos ver en caso
depósitos, por ejemplo, de petróleo, y ese petróleo y siempre está hospedado en ese tipo de formación que se forman un domo salino, donde está la acumulación del agua, que igual está salina, y está presente en los sales, y también está presente eh, el petróleo, y, bueno, o de gas también, los hidrocarburos en este caso, y eso todo tiene diferente densidad, entonces podemos ocupar este método. Y también hay otro tipo de depósito de potasio, y además, aparte de eso, de diferentes materiales, igual podemos hacer un uso más ingenieril también en este caso, como la ubicación de las cavidades, cuevas, túneles que están abandonados, por ejemplo, o algún otro tipo de huecos que están presentes en diferentes partes, como una parte donde tenemos, por ejemplo, una formación caliza que ya está disuelta y hay posibilidad de que sea hundimiento o formación de un socavón. Y si hagamos un estudio gravimétrico, podemos pronosticar la presencia y detectar la presencia de un potencial sitio de socavón en este caso, y podemos tomar la medida necesaria oportunamente en este caso. Y diferentes tipos de los depósitos masivos, porque hay ciertos minerales que son más pesados que otro tipo de los metales comúnmente, ¿ya? Entonces, si un material está muy pesado, su densidad será muy alto, entonces esa anomalía lo podemos ocupar en este caso. Y además para ubicar diferentes tipos de variación en la litología, por ejemplo, se puede ocupar porque diferentes rocas tienen diferentes densidades, y también se puede ocupar este método para hacer un buen mapa eh, de subsuelo en ese sentido, por la variación que se puede detectar utilizando este método, ¿ya? Y también, aparte de la litología o la roca, igual podemos detectar cierta estructura, por ejemplo, cierta falla que no se observa a la superficie. Puede ser que está tapado con los sedimentos. Igual podemos ver este tipo de las variaciones si ocupamos un método como este. Y también ocupamos en exploración de agua subterránea, porque agua subterránea se ocupa huecos que están presentes en los sedimentos o las fracturas que están interconectadas. Hay dos tipos de los acuíferos porosos, que son donde agua se encuentra en los poros de sedimento, o acuíferos fracturados, donde se encuentra en las grietas o las fracturas interconectadas en este caso. Y en ambos casos podemos ubicar agua subterránea, porque va a tener una densidad distinta a los elementos o los huecos que no tienen agua en este caso. Y finalmente, el tema hay que ocuparlo en caso de subsidencia o socavón, tal como había dicho en el ejemplo un poquito más arriba, y cualquier lugar de potencial socavón igual se puede detectar de forma anticipada en este caso para tomar la medida necesaria. Y otro concepto que es bien didáctico, que se llama isostasia. Isostasia es balance de masa. Si tengo acá, eso se refleja a nivel global también. Si tenemos una montaña alta como Monte Everest, también tenemos
una fosa marina como Mariana, por ejemplo. Entonces siempre hay compensación. Si tenemos altura, hay que tener una profundidad o una fosa en este caso. Y esa distribución de masa igual se refleja a nivel local también. Entonces vamos a tener los cerros, entonces vamos a tener valles también. ¿Ya? Vamos a tener los grabenes o diferentes tipos de cañones, pero también vamos a tener las cordilleras, las colinas, eso. ¿Ya? Entonces, ese tipo de, la distribución de masa siempre va a ser que se establece de forma un balance de masa. Y los métodos gravimétricos, tal como le dije, que vamos a medir la densidad en ese caso, pero esa densidad que hagamos, la que midamos, es básicamente como una representación, como una proxy de campo gravitacional o gravitario de las tierras en ese caso. ¿Ya? Entonces, después de aplicar ese método, siempre hay que hacer todas las correcciones que había mencionado hace poquito, pero lo vamos a ver un poquito más profundo en la siguiente clase también, en continuación, donde vamos a repetir eso, ver con un mayor detalle en ese caso. Entonces, los diferentes lugares donde ocupamos este método son obviamente en términos de la investigación geológica y minera, tal como le dije, que habían varios usos, lo que están mencionados acá, pero lo podemos agrupar en tres diferentes categorías en ese sentido. Y, y después de eso hay el tema de la microgravimetría. ¿Esa microgravimetría dónde viene ese concepto? ¿Por qué primero dice gravimetría clásica y otro dice microgravimetría? Porque en caso de gravimetría clásica, vamos a tener la variación en la densidad bien pronunciada. Entonces vamos a hablar más bien de las anomalías, ¿ya? Que va a ser el cambio en la densidad bien brusco. En caso de microgrametría, esa variación no va a ser mucho, porque vamos a hablar de ese fenómeno a un nivel terrestre, entonces la variación va a ser bien fina. Entonces, por eso mismo, en ambos casos, el uso de instrumentos, la calidad de los datos, la precisión van a ser distintas en ese caso. Y después ocupamos otros tipos de entonces más bien en casos de microgeometría va a ser cosa más local en términos de cómo está la variación en términos de un túnel, por ejemplo, en ese caso, ¿cierto? Una carretera que tenemos que hacerlo, si está presente diferentes tipos de la estructura que puede desfavorecer en ese caso, la geotecnia, la estructura de las rocas que está bien intacta o cómo está la coherencia, eso igual hay que considerar. En caso de la sismología, que también aporta mucho, porque en sismología hablamos acerca de la velocidad, ¿ya? Y la velocidad depende de la densidad. Entonces, se puede complementar estos dos estudios, ¿ya? Porque usted va a medir la densidad, pero otro lado vamos a medir la velocidad, de ahí sacamos la densidad. Entonces, esas son algunas cosas complementarias que uno puede hacer. Y después vamos a hablar de la organometría de la alta sensibilidad, porque en muchos de los casos los instrumentos y también otros efectos hay que considerarlo y después eliminar los efectos para que las mediciones sean más certeras en este caso.
Aquí, por ejemplo, hay una representación que cómo está la gravedad en el plano, en un mapa, donde los valores más bajos son azules, los valores más altos van a ser de más oscuro, como más como rojo, ¿ya? Eso es una regla, a veces puede ser más como café también en lugar de rojo, si no le gusta, y eso es una de las formas de representarlo, y la otra forma es representarlo en una forma tridimensional, donde justamente usted observa acá la parte profunda, la topografía profunda, están indicados por los valores más bajos, la topografía alta está representando por los colores más cercanos a rojo. Eso es un efecto que ya lo observamos en términos de la altura, ¿ya? Esto está bien fácilmente representado en este caso. Y aquí hay un ejemplo de su uso en hidrocarburos. Eso es un recurso que no tenemos en abundancia en nuestro país, pero ya lo mencioné esta casa, entonces voy a saltar, porque ya lo había explicado en cierta profundidad en ese caso. Una vez tenemos la información, si tenemos un dato como tenemos acá representado, acá en este caso, porque ese tipo de mapa, ese tipo de plano, van a resultar con muchos datos. Tiene que sacar un montón de datos y luego usted puede construir un mapa como este. Una vez que tiene un mapa como este, usted puede sacar varios perfiles, porque siempre este tipo de mapas van a ser basados en mapas topográficos. Y eso es lo que ha permitido a tener una figura, una forma tridimensional que tenemos acá presente. Entonces, podemos sacar diferentes perfiles en diferentes líneas en ese plano que va a representar cómo está esa variación en la sección con la profundidad en este caso. Y de la misma forma, si cuando tenemos los pozos que están presentes, como puede ser pozos de hidrocarburos, pozos agua subterránea, ahí también podemos hacer la medición de la gravedad, cómo está la variación, porque eso nos daría la información acerca de la variación mediante los diferentes sondajes en ese caso. Entonces, la gravedad, como ya sabemos, es la fuerza de atracción, ¿no? Entre dos masas, ¿ya? Puede ser una masa muy pequeña, otra muy grande. Siempre va a ser una masa, una gravedad, fuerza gravitacional presente, que va a ser en términos de un efecto común de estas masas, que lo vamos a representar como el múltiple o producto de la masa, que va a depender qué tan eh, lejos es uno de otro. Si está más cercano, va a ser más atracción, es obvio. Si está más lejos, van a ser menos. Entonces, esa fuerza va a depender de forma inversamente proporcional a la. Entonces, ahí está la ley gravitacional que le había mencionado al inicio, ¿ya? Y después el campo gravitacional de la Tierra, y esto también lo mismo. De ahí hagamos la medición. De aquí vamos a ver el uso de los vectores, lo que había mencionado, que debemos empezar a repasar. Entonces lo voy a parar hasta aquí y vamos a continuar
a partir de este punto y también vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios, el uso de diferentes ecuaciones y cómo ocupamos y cómo hagamos las mediciones, cómo hagamos las correcciones. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Aquí continúa. Dejamos esto acá. Ok, profe, que esté bien. Bien, muchas Mm, gracias. Ya, profe, nos vemos, cuídese. Igualmente. Chao. Chao, profe. Chao, chao.